Buenas noches para todos, muchísimas gracias. Bueno, agradezco a todos y cada uno de ustedes la puntualidad en esta noche, viernes. Bueno, lo planteado pues era realizar nuestra primera conferencia. Bueno, hemos venido realizándolas los días jueves, sin embargo pues nos programaron a los directores una reunión de urgencia el día de ayer en horas de la tarde y por esa razón pues la web fue movida para el día de hoy. Entonces les agradezco muchísimo por su asistencia. Vamos a empezar en este momento. Bueno, quisiera que me confirmaran, por favor, chicos, a través del chat si me están escuchando en este momento y están viendo mi pantalla. Perfecto, profe. Listo, muy bien, Sí, muchísimas profe, gracias. buenas noches, muy bien. Buenas noches, perfecto. Ya, bueno, identifico a muchos de los que están aquí en el chat, tanto por la interacción en el foro como por Skype y también por sus diferentes aportes. Listo, buenas noches para todos. Entonces, bueno, pues el motivo de nuestra primera webconferencia es poder comentar algunos aspectos que les van a ser muy útiles para el desarrollo de nuestra fase 3 del curso denominada contaminación del suelo. Recordemos que esta fase inició el día lunes, prácticamente inició este lunes, y pues el objetivo es que ustedes en el transcurso de esta semana que ha corrido, dejen al menos indicado en el foro de momento el departamento en el que se encuentran, el sector industrial y la industria que van a elegir para esta fase de la contaminación del suelo. Ya vamos a hablar un poquito acerca de estos aspectos. ¿Listo? Bueno, inicialmente quisiera aprovechar para comentarles e invitarlos a las siguientes webs, conferencias y CIPAs que vamos a tener para esta unidad. Hoy arrancamos entonces con paso 1 al 3, todos los elementos necesarios para el desarrollo de esta parte de contaminación del suelo o también llamada litósfera, ¿sí? Vamos a tener una segunda web conferencia el jueves 16 de octubre, de ayer en 8 días, en el mismo horario, de 8 a 9:30. En esta webconferencia del próximo jueves vamos a tener un especial énfasis en el paso 4 de la actividad. Vamos a tener en cuenta que la estructura o la dinámica de esta actividad va a ser muy similar a la de la fase 2. Asimismo lo vamos a ver en la fase 4, que tiene que ver con la contaminación del aire. Vamos a tener una dinámica muy similar, pero enfocada en el recurso suelo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar unas diferencias bien importantes que las vamos a revisar en esta clase. Entonces, recuerden, por favor, dentro de 8 días, agéndense, perdón, el próximo jueves, agéndense para la explicación completa de nuestro paso 4, que tiene que ver con el monitoreo de contaminación de suelo y triángulo de texturas. ¿Listo? Entonces, los invito muy cordialmente. Vamos a tener también dos CIPAs. Uno de ellos pues va a ser dirigido por mí y el otro por la profesora Margarita. En estos CIPAs vamos a hacer un refuerzo general de la actividad para ustedes si tienen dudas todavía acerca pues de los diferentes pasos. Esto será pues la tercera semana de la actividad. Si tienen dudas todavía pues pueden hacérnoslas saber a través del CIPAS. Aquí ustedes ya van a poder participar, vamos a poder interactuar todos. Y este se va a desarrollar el martes 19 de octubre. Vamos a tener nuestro primer CIPAS de 8 a 9 de la noche y el martes 26 de octubre, que es la última semana de la actividad, de 7 a 8 de la noche. ¿Listo? Entonces los esperamos cordialmente en estos horarios. Ya les comunicaremos la programación también a sus correos institucional y personal. Listo, entonces vamos a hablar de manera muy general acerca de las recomendaciones para la fase 3. Vamos a tratar de resolver algunas preguntas que todavía ustedes tienen. Recuerden que esta semana también nos encontramos en periodo de evaluación de la fase 2. Estoy segura que muchos de ustedes, bueno, particularmente los estudiantes que tengo a mi cargo, ya debieron de haber recibido su evaluación de la fase 2. En este momento me encuentro revisando trabajos entregados de forma extemporánea porque brindamos por ahí una oportunidad de unos días más para algunos estudiantes, pero esto no lo realizamos normalmente. El objetivo es que ustedes traten de entregar sus actividades en tiempo y forma para evitar atrasos, dado que ustedes también pues tienen otros cursos seguramente matriculados. Bueno, y pues vamos a tener dos punticos, uno para las recomendaciones generales de la fase 3 y un segundo punto para hablar de la química de la litósfera o química del suelo. Vamos a brindar los elementos para el desarrollo de los pasos 1 al 3. ¿Listo? Entonces, bueno chicos, inicio con algunos
avisitos que ustedes pues ya conocen, porque sé que los que se conectan a la web pues son regularmente pues los que están más pendientes del proceso académico y que van quizás más adelantados. Sin embargo, pues para las personas que no pueden asistir por motivos laborales o por algunas circunstancias adicionales, pues queda la grabación, ¿listo? Entonces, bueno chicos, importantísimo que tengan en cuenta el material de estudio que se les ha compartido para esta fase 3 a través de la página web del curso, que es como nuestro repositorio de la información. Les hemos venido compartiendo el módulo de estudio de química ambiental. Este pues lo encuentran en la página web del curso y también pues podemos encontrar algunos textos de consulta en el entorno de conocimiento de la unidad 1. Entonces, rápidamente, aquí quiero mostrarles nuestra página web. Nosotros pues tenemos en este momento una pestaña habilitada para química del suelo. Hay un video muy corto, un video muy breve de 5 minutos, donde se dan algunas instrucciones o algunas recomendaciones para seguir los pasos del desarrollo de la actividad. También se comparte un objeto virtual de aprendizaje acerca de las propiedades del suelo. Son elementos para que también ustedes puedan desarrollar los pasos 1 al 3. Tenemos también el módulo de estudio. Entonces, recuerden chicos que este material se ha dispuesto aquí. Por ahí chicos hay un micrófono activado. Les pido por favor, si permítanme un segundito, qué pena. Gracias. Listo, entonces tenemos el módulo de estudio y tenemos el libro Química Ambiental de Sistemas Terrestres. Este material es muy importante, de hecho se ha publicado en formato PDF para que ustedes lo puedan descargar, en especial este libro que les va a servir muchísimo para su formación académica o para pues para toda su trayectoria profesional. Les recomiendo que aprovechen este material que les compartimos. Tiene muy buena información acerca del suelo, de los diferentes procesos que allí se llevan, sobre todo de la química que se lleva a cabo allí, ¿no? Dureza, alcalinidad, acidez. Bueno, aquí hablamos de la constitución química del suelo, de las diferentes interfaces, efectos y causas de contaminación. Entonces, podemos ver algunos contaminantes terrestres, procesos y técnicas de remediación, sobre todo para el tema de métodos de tratamiento. Algunos me han preguntado qué métodos de tratamiento pues, pueden emplear para el suelo. Los vamos a ver hoy. Sin embargo, pues en este libro también encuentran muy buen material. Entonces, les recomiendo muchísimo descargarlo desde la página web. Les voy a compartir aquí el chat. Les comparto rápidamente nuestra página web, ¿listo? Para que puedan ingresar. Bueno, entonces recuerden que el material para esta unidad lo van a encontrar en el entorno de aprendizaje. Para esta actividad pues tenemos aproximadamente 28 días, ¿sí? Esta actividad finaliza el sábado 30 de octubre. Esperamos que ya para la siguiente semana, que sería la segunda semana de la actividad, hayamos abordado todos los temas de esta unidad para que ustedes puedan pues, ir avanzando en el desarrollo de la misma. Recuerden descargar los documentos de la carpeta guía de actividades. Allí les hemos compartido el formato de entrega de la actividad, la guía de actividades que contiene el detalle de cada uno de los pasos que conforman la fase 3 y el anexo 1, que es fundamental para que ustedes puedan elegir la industria y el sector industrial para esta unidad. También desde el entorno de aprendizaje ustedes tienen acceso al foro donde pueden publicar sus avances y desde allí les estaremos realimentando. Normalmente pues las personas que publican sus avances y reciben realimentación, pues son los que al final pues van a tener un consolidado ya revisado y pues con toda seguridad o pueden tener la garantía de que les va a ir muy bien en el desarrollo de la actividad si publican allí pues sus avances. Entonces, importantísimo, recuerden entonces descargar los diferentes documentos de esta unidad. Déjenme irme aquí a la fase 3 de contaminación del suelo. Ustedes pueden descargar la carpeta con los 3 documentos. Aquí quiero abrir particularmente el anexo 1 problema. ¿Listo? Porque lo vamos a necesitar en un momento. Listo, chicos. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta fase 3? Vamos a desarrollarla también mediante 4 pasos. Ya ustedes más o menos conocen la dinámica por lo realizado en la tarea anterior. Importantísimo revisar el anexo 1 problema.
Aquí vamos a publicar en el foro principalmente el departamento donde usted se encuentra, ¿sí? Esto ya lo habíamos hecho en la fase anterior, un sector industrial que usted va a elegir que impacte a su departamento y una industria, ¿sí? Que eventualmente tenga un impacto sobre la contaminación del suelo. Yo les recomiendo aquí ser muy cuidadosos con la elección de la industria. Traten de hacer una búsqueda preliminar del impacto que puede tener esa industria sobre la contaminación del suelo para que de esa manera tengan garantía de que van a tener información o elementos para el desarrollo de la actividad. Aquí la idea no es que elijan una industria y después se den cuenta de que no tiene ningún impacto sobre el suelo, ¿sí? Debe ser al revés. Primero tratan de investigar un poquito sobre esa industria, saber qué información hay en internet o en libros de texto y después ya la pueden publicar en el foro. Recuerden hacer esto con tiempo para evitar repeticiones entre sus compañeros. Algunos estudiantes me han preguntado, bueno, profe, aquí, ojo con esto, chicos, la idea es que ustedes elijan una industria diferente a la que eligieron en la fase anterior. Se les ha sugerido eso, que elijan una industria diferente para que puedan ir ampliando los conocimientos en torno a estas actividades que impactan el medio ambiente. En cuanto al sector industrial, la idea también es que puedan hacer un cambio si en ese departamento hay otro sector industrial que es diferente al que ustedes eligieron en la fase 2 y que impacta también en su departamento. Ahora bien, si por algún motivo la industria que ustedes quieren y que es diferente a la de la fase 2 tiene el mismo sector industrial, no hay problema. Pueden dejar el mismo sector industrial, pero lo que sí va a cambiar y lo que vamos a estar revisando es que la industria sea diferente. ¿Listo? No sé si frente a esto tengan alguna pregunta, frente a la elección de departamento, sector industrial e industria. Profe, buenas noches. Buenas noches, sí señora. Profe, pues viendo una retroalimentación que me hizo la tutora Margarita, pues a mí no, a una compañera, sí hizo la claridad que el sector no podía ser el mismo. Listo, la profe Margarita les comentó esto, ¿no? Bueno, de hecho, esto está escrito en la guía de actividades, ¿listo? O sea, la idea es que ustedes elijan un sector diferente y una industria distinta. Sin embargo, si ustedes ya se encuentran muy motivados por una industria y ven que el sector es el mismo, yo les recomiendo contacten al tutor, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me han dado información de unas industrias muy interesantes, pero que pues el sector industrial pertenece al mismo de la fase anterior. Sin embargo, pues la industria realmente tiene mucha tela de donde cortar, así que he permitido que elijan el mismo sector industrial. Quizás le comenté esto a la profe Margarita como para que podamos tener cierta flexibilidad en el sector industrial, listo, más no en la industria. Tiene que ser distinta, ¿vale? Entonces ya lo hablaré con la profe Margarita, pensaría yo el día de mañana, para que ya tenga conocimiento. Recuerden entonces, también algunas personas que no han visto el anexo 1, en el anexo 1 ustedes pueden seleccionar el departamento donde se encuentran y es aquí donde ustedes pueden ver el sector industrial al que impacta su departamento. De hecho, aquí se encuentra indicado en el anexo 1 cuáles son esos sectores industriales que impactan el departamento y en la parte inferior van a encontrar las actividades industriales o las industrias, y recordemos que aquí por industria entendemos una actividad asociada a cada sector industrial, tanto al agrícola, ganadero y acuicultura, el sector de explotación de minas y canteras, aquí hay varias actividades, y la industria manufacturera. Entonces realmente pues hay buen material de donde escoger. ¿Listo? Bueno, tenemos el paso 2, análisis del problema, lo vamos a manejar bajo la misma dinámica mediante un diagrama de Ishikawa. Recuerden que en este diagrama de causa-efecto lo primero que vamos a hacer es una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas que nos permita identificar las causas. Recordemos que las causas son hechos o ideas o son el fundamento o la ocasión de algo, ¿no? De algún efecto, de algún resultado. Entonces, frente a esto, pues también ya les comento cómo vamos a hacer el diagrama, que es básicamente con la misma estructura del de la fase 2. Y a partir de esa lluvia de ideas, pues vamos a construir el diagrama de Ishikawa de causa y efecto, empleando como insumo dicha lluvia de ideas. Vamos a tener también el paso 3, que es el diseño de una posible alternativa de solución al problema. Recuerden que vamos a construir un mapa conceptual. No vamos a colocar un párrafo
por cada juicio de valor. No, no se trata de eso. Un mapa conceptual es un esquema que refleja un ejercicio de síntesis frente a la información que ustedes han consultado. Esa es la idea de que sea un mapa. Aquí no les estamos pidiendo textos, no les estamos pidiendo una información extensa, sino que lean la información acerca del contexto de la industria que ustedes eligieron, de cómo impacta al medio ambiente, específicamente al recurso suelo, y esta información podamos organizarla en un mapita conceptual. ¿Listo? Entonces recuerden, manejamos 3 juicios: juicio contextual, categórico e instrumental. Para el caso del paso 4, denominado aplicación de conceptos, vamos a tener también una dinámica muy similar. Para esta unidad del suelo, realmente los ejercicios son un tanto más sencillos que en la unidad del agua, por la química de este tipo de sistemas. Vamos a tener los ejercicios 1 al 4. En el ejercicio 1 nuevamente vamos a describir 2 métodos de control indicados en el juicio instrumental. Vamos a describir ventajas, desventajas y vamos a describir en sí el método de control. Una observación importante, y ya lo vamos a ver, los métodos de tratamiento del suelo normalmente son físico-químicos, biológicos. Bueno, realmente tenemos aquí una gran variedad de métodos, y en muchos de estos métodos, incluso en los biológicos, también se emplean una gran variedad de sustancias químicas. De hecho, para esta ocasión vamos a permitir una gran diversidad de métodos de tratamiento para que ustedes no solo se limiten a los métodos químicos. Ya les voy a mostrar qué tipos de tratamientos tenemos para que puedan elegir 2 y puedan desarrollar ese ejercicio 1. Tenemos el ejercicio 2, este va a estar relacionado con la textura de 2 muestras de suelo. Vamos a compartirles toda esta información la siguiente semana, y nuestra web conferencia de la siguiente semana va a estar enfocada en estos ejercicios. El ejercicio 3 tiene que ver con monitoreo de contaminación en suelos de 3 áreas. Y vamos a tener el ejercicio 4, que tiene que ver con la determinación de la capacidad de intercambio catiónico de una muestra de suelo, siendo esta una propiedad muy importante del suelo. ¿Listo? Entonces ya la siguiente semana ustedes encontrarán los datos para el desarrollo de este ejercicio en el foro. Entonces, bueno, aquí les comparto un ejemplo para el paso 1 de Diana María Londoño, que es estudiante del curso. Ella pues ya hizo una descripción en el foro del departamento, sector industrial y la industria, eligiendo pues el sector azucarero, la actividad industrial de caña de azúcar, y frente a ello pues se han generado algunos avances. Entonces, este es nuestro primer paso de acuerdo con la rúbrica de evaluación. El solo hecho de que usted haga esta selección, la deje indicada en el foro y bueno, esta haga parte de su actividad, pues ya genera 10 punticos, ¿no? Recuerden que esta industria debe ser diferente a la de sus compañeros. Entonces, por favor, ojo con esto, revisen los aportes de los que ya han participado, y para que pues no se repitan las industrias. Bueno, entonces, bueno, aquí en este diagrama de causa y efecto, que ya es nuestro paso 2, el análisis del problema, quiero recomendarles principalmente que en el efecto que ustedes encierran en un cuadrito en su diagrama de Ishikawa, en el efecto ustedes no van a colocar contaminación del suelo. Ese es el impacto, el problema global que estamos analizando. Hay diferentes efectos frente a las causas que ustedes investiguen. Hablo, por ejemplo, del aumento de la acidez en el suelo. Bueno, vamos a hablar ahorita de algunos parámetros que son efectos directos sobre el suelo. Ya los vamos a ver para que ustedes sepan qué tipos de efectos se presentan en la contaminación, y vamos a identificar nuevamente las causas, ¿sí? Tanto en términos de la medición, del material, de la maquinaria, el método, medio ambiente, mano de obra. Recuerden que no es exclusivamente necesario que ustedes tengan los 6 parámetros. Dependiendo la cantidad de información que ustedes encuentren en cada uno de ellos, pues pueden organizar su diagrama de Ishikawa. ¿Listo? Pueden tomar, si lo desean, 4 de ellos y profundizar fuertemente en cada uno de estos parámetros. Recuerden que este diagrama se realiza en función de la lluvia de ideas, por eso es importante que esa lluvia de ideas esté bien enriquecida con la investigación de la industria que ustedes han elegido.
Bueno, este es un ejemplo de uno de los diagramas de Ishikawa que realizó uno de sus una de sus compañeras, Yaneli Garzón, para la tarea anterior, identificando como efecto el incremento de la materia inorgánica y compuestos xenobióticos, y frente a ello, pues ella encontró algunas ideas muy relevantes acerca de la medición, maquinaria, materiales, método, medio ambiente y mano de obra. ¿Listo? Entonces, bueno, quería como compartirles este ejemplo de uno de los diagramas de Ishikawa que tuvimos en la tarea anterior. Para el paso 3 vamos a tener en cuenta que en el juicio contextual, ustedes lo que van a tratar de analizar es el estado actual de la problemática estudiada. Aquí es muy importante la documentación bibliográfica. Quiero compartirles un ejemplo de búsqueda de información de acuerdo con el ejemplo que les compartí previamente. Supongamos, no, Daya, todavía no hemos compartido la asistencia. En un momento más, ¿listo? Recuerda que la web va hasta las 9:30. Ustedes, por ejemplo, si así lo desean, pueden buscar a través de internet. Aquí pues yo quise colocar algunos elementos teniendo en cuenta la industria del pastoreo. Por ejemplo, aquí coloqué contaminación del suelo, pastoreo, y coloqué Colombia. Ustedes pueden colocar incluso su departamento. Se pueden encontrar algunos artículos muy interesantes. Les voy a mostrar. Este artículo, denominado Colombia, la ganadería extensiva está acabando con los bosques, tiene un desarrollo muy interesante acerca del impacto de la ganadería en el suelo. Entonces, de hecho, hay un poco de historia, que esto haría parte en el mapa de juicios de valor del juicio contextual. Esa historia la orientan a los diferentes departamentos del país, entonces se puede encontrar información clave de lo que ha sido el pastoreo en los diferentes departamentos. Hay algunos aspectos de conservación y desarrollo. Estos aspectos de conservación y desarrollo son los elementos que les permiten a ustedes desarrollar el juicio categórico. Recuerden que el juicio categórico es el estado deseado del problema. ¿Qué se necesita para disminuir la contaminación del suelo provocada por la industria que ustedes han elegido? Entonces, aquí se les sugiere tratar de generar alternativas o quizás si en la misma información que ustedes consultan hay alguna entidad que esté haciendo algo para evitar la contaminación del suelo, la erosión y demás efectos, entonces ustedes también pueden darle forma a este juicio categórico. Listo, Daniel. Ya en un momento revisamos, de hecho ya les comparto mi contacto de Skype para aquellos que se tengan que ausentar y me puedan compartir sus datos más adelante. Y bueno, pues en fin, aquí tenemos información bien importante, el impacto que tiene, por ejemplo, estos son efectos, la erosión, tenemos aquí pues ya la contaminación del agua producida por el pastoreo, la baja productividad de la tierra, algunas soluciones potenciales nuevamente que hacen parte del juicio contextual. Y bueno, chicos, pues este es un ejemplo de los artículos que podemos encontrar en internet, ¿listo? Y tenemos también el juicio instrumental, entonces es la ruta para lograr el estado deseado, dos métodos de tratamiento que permitan generar un control de la contaminación. Listo, Alexandra, me preguntas, ¿hay normatividad respecto a parámetros aceptables de contaminantes? Claro que sí, Alexandra. De hecho, te muestro aquí rápidamente cuál es el documento base, que de hecho en Colombia tenemos una norma, la norma ICONTEC 3656, es esta de acá, la norma técnica colombiana 3656, denominada gestión ambiental del suelo, toma de muestras de suelo para determinar contaminación. Aquí encontramos parámetros importantes acerca de alcalinidad, dureza, acidez y demás aspectos del suelo. ¿Listo? Entonces ten en cuenta esta norma 3656, norma técnica colombiana. ¿Listo, Alexandra? Bueno. Listo, chicos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de uno de los diagramas de los mapas de juicio de valor desarrollado por otro de sus compañeros. Él se llama Alexandrés Narváez. Gracias, Alexandra. De hecho, él es del grupo 31 y nos comparte, pues, en la fase anterior un diagrama de juicios de valor, un mapa muy interesante que aborda tanto el juicio contextual, categórico e instrumental de forma pues muy organizada e investigando acerca de los elementos de la industria que él ha elegido. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo.
Listo. Bueno, por aquí me preguntan, directora, tengo claro que debo elegir un sector distinto al que elegí en la fase anterior, pero ¿puedo elegir algún sector que escogí algún compañero de grupo en la fase anterior? Sí, señor. De hecho, sí es posible, ¿vale? Sí es posible. Lo que no debemos repetir entre integrantes del grupo colaborativo son las industrias, ¿listo? Los sectores industriales, como solo son 3, entonces se pueden repetir. Las industrias no. Listo, chicos. Entonces recuerden, próximo jueves vamos a tener nuestra webconferencia del paso 4. Bueno, con gusto. Entonces, bueno, importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que a nuestro recurso suelo se le denomina también litósfera. Quiero que ustedes vean este esquema que tenemos acá para que ustedes identifiquen esa capa en la cual nos vamos a enfocar, que es la litósfera. Esa litósfera pues es denominada la capa externa y rígida de la Tierra. Esta puede alcanzar una profundidad entre 10 a 50 kilómetros. ¿Sí? Imagínense ustedes esa longitud 10 a 50 kilómetros que tiene la litósfera, y pues esta está constituida principalmente por silicatos. Tenemos también otra variedad de sustancias, ya lo vamos a ver, pero su componente principal son los silicatos. Aquí inmediatamente abajo pues ya tenemos la astenosfera, esta capa interior de la Tierra. Ya se extiende, si esta se extiende de los 10 a los 50 kilómetros, esta se extiende de los 50 a los 100 kilómetros. La diferencia entre la astenosfera y la litósfera es que la litósfera tiene fundamentalmente compuestos sólidos, también gaseosos y líquidos, pero principalmente sólidos. En cambio, la astenosfera está formada por materiales viscosos que pueden deformarse, y esto es precisamente por la mayor temperatura que empieza a adquirir esa zona de la Tierra al acercarse a su núcleo, ¿no? Entonces tenemos aquí una mayor temperatura de sus componentes. Bueno, como ustedes saben, pues nosotros hemos venido estudiando los diferentes componentes de la ecosfera, que son el agua, el suelo y el aire. De cada uno de ellos, pues vamos a hacer un énfasis muy especial. Para nuestra siguiente unidad tendremos el aire, y pues vale la pena resaltar que en el agua, por ejemplo, hemos estudiado los efectos causados por esta esfera ambiental. Por ejemplo, para el caso de la contaminación del agua, sabemos que el efecto principal de contaminación es generado por el vertimiento de sustancias tóxicas a los diferentes cuerpos de agua. Para el caso del suelo, normalmente la contaminación se debe a la disposición de líquidos tóxicos y a la nula disposición de estos residuos. Y para el caso del aire, normalmente la contaminación se debe a la emisión de gases ocasionados por la combustión y la descomposición. Bueno, quiero compartirles esta imagen para que veamos algunos de los residuos que son generados de forma antropogénica. Déjenme colocar aquí un puntero láser. Quiero que ustedes vean entonces cómo, por ejemplo, las diferentes actividades pueden generar contaminantes, digamos, dentro de su actividad normal. El problema es cuando estos contaminantes se generan en una alta concentración. Por ejemplo, en las urbanizaciones tenemos una gran generación de desechos que también pueden contaminar el suelo. Tenemos también la generación de algunos gases, algunos compuestos, como tenemos el ozono, tenemos los hidrocarburos, dióxido de carbono, óxidos nitrosos y óxidos de azufre, que estudiaremos en la siguiente unidad. Normalmente los desechos que generan estas urbanizaciones y las industrias por escorrentía pueden llegar a los cuerpos de agua, ¿no? Entonces este quizás también es un problema muy grave, dado que del suelo pues pueden transportarse hacia el agua y también hacia los cuerpos de agua subterránea. Tenemos entonces también las industrias, las cuales generan para su práctica normal algunos metales, algunos compuestos orgánicos volátiles que van a parar al suelo. También tenemos estos compuestos, aquí vemos las iniciales pequeñitas HPA. Estos son hidrocarburos aromáticos policíclicos.
estos compuestos se forman principalmente por la combustión incompleta de materia orgánica, como el carbón, el petróleo, la gasolina, las basuras, entre otros. La agricultura genera compuestos nitrogenados, compuestos a base de fósforo y materia orgánica que también por escorrentía pueden llegar a los cuerpos de agua subterránea. Este tipo de compuestos pues, puede provocar procesos de eutrofización, ya lo vimos para el caso del nitrógeno y el fósforo, y también pues, pueden llegar a erosionar los suelos por una alta concentración. La minería también puede generar ácido sulfúrico y algunos metales, ¿sí? Entonces pues es importante que veamos todos esos contaminantes que son generados de forma antropogénica, ¿sí? Aquí tenemos medios de transporte marítimos, aéreos, que también arrojan desechos, hidrocarburos, producto de la combustión por su funcionamiento, materia orgánica, entre otros compuestos. ¿Listo? Entonces, pues este esquema es muy interesante y también nos permite identificar algunas causas de contaminación para que ustedes las tengan en cuenta. Listo, entonces recuerden que nosotros estamos analizando principalmente tres sectores industriales, la minería, la agricultura y el sector manufacturero. Normalmente estos sectores industriales, como lo comenté, desde su operación normal generan una gran variedad de contaminantes. Estos pueden ser metales pesados, compuestos orgánicos y compuestos volátiles. Chicos, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Por aquí Paula me está diciendo que no ve la presentación. Sí, profe, sí se ve. Sí, lo estamos viendo. Sí, profe, sí se ve. Listo, Señora. chicos. Bueno, qué raro, Sí, Paula. Sí, tendrías que revisar. A veces sucede cuando uno ingresa desde el celular. Bueno, no se coordina o el audio o el video, entonces ojalá puedan ingresar desde su PC o vuelve a intentar nuevamente a ver si se soluciona. Igual yo les comparto la presentación, ¿listo? Esta presentación nos va a dar aspectos muy claves para la parte de la lluvia de ideas. Ya vamos a hablar de las causas y efectos de la contaminación. Listo, perfecto, Yuneidi. Gracias, José Luis. Bueno, gracias a todos por su confirmación. Muy bien, entonces, bueno, sí, señora. Bueno, entonces recuerden que el suelo, de acuerdo con lo que hemos visto, es un constituyente natural de la corteza terrestre de gran complejidad. ¿Por qué se dice que es de gran complejidad? Pues porque podemos tener sustancias en diferentes fases que generan múltiples equilibrios químicos. Tenemos, por ejemplo, sólidos, dentro de los cuales tenemos minerales, donde abundan los silicatos. Tenemos también compuestos orgánicos, estos pueden ser compuestos orgánicos sólidos o volátiles, que también pueden quedar infiltrados en el suelo. Tenemos también líquidos como el agua, ¿sí? Fundamental pues para diferentes procesos en el suelo, y también compuestos gaseosos, principalmente dióxido de carbono. Pudimos ver, digamos, un poquito de este compuesto en el suelo y su influencia en el agua en nuestra fase 2. Entonces, el hecho de que hayan sustancias sólidas, líquidas y gaseosas brinda una naturaleza dinámica a los suelos. Entonces vamos a tener equilibrios químicos múltiples por la gran variedad de sustancias que el suelo puede tener. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos pues una gran variedad de compuestos, cuando por actividades antropogénicas, estos compuestos son alterados, es decir, se generan en mayores concentraciones que las que debería tener el suelo, esto produce un desequilibrio en sus condiciones. ¿Esto a qué se debe? A la acumulación de sustancias. Hablamos principalmente de metales pesados y agroquímicos, que son los que impactan de forma importante esos equilibrios químicos naturales que ocurren en el suelo. Y esto pues nos va a llevar a problemas de degradación del suelo. ¿Listo? Bueno, entonces así como lo hicimos con los cuerpos de agua, es importante saber cuáles son esos componentes del suelo, qué es lo que se encuentra allí, que lo hace tan importante. Entonces aquí tenemos el porcentaje en masa de esos componentes, principalmente elementos en el suelo. Esto pues nos da un total de un 100%.
Aquí quiero que ustedes vean que en cuanto al porcentaje en masa, tenemos que el elemento más abundante es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno en el suelo hace parte de una gran variedad de compuestos como los silicatos, los óxidos, algunos compuestos de sílice. Quizás ustedes pues ya han escuchado hablar de los silicatos. Los silicatos son compuestos, aquí los tenemos en este cuadrito. Los silicatos son compuestos que están conformados por silicio y oxígeno. ¿Sí? Entonces, como el oxígeno se encuentra allí, pues hace parte de este porcentaje en masa. Entonces, como tenemos, por ejemplo, en los silicatos 4 átomos de oxígeno versus un átomo de silicio, pues decimos que su porcentaje en masa pues va a ser considerablemente mayor en comparación con el silicio, que tiene apenas un 25,80%, haciendo parte también del sílice y los silicatos. Quizás ustedes se acuerden un poquito de su química orgánica cuando les hablaban del carbono tetravalente, que el carbono tenía una tendencia a formar 4 enlaces, puede ser con diferentes elementos o a tener enlaces dobles, triples, en alquenos, alquinos, bueno, quizás se acuerden un poquito de su química orgánica. El silicio, al igual que el carbono, pertenece al grupo 4 de la tabla periódica. Aquí lo tenemos. En la tabla periódica, déjenme ver si la tengo por aquí. Tenemos entonces el carbono aquí en el grupo 14, en las tablas periódicas más recientes, son las tablas periódicas tradicionales, este sería el grupo 4A. Sí, Junaidi, bueno, seguramente ustedes lo vieron en su química orgánica ya hace algunos añitos. Tenemos el carbono e inmediatamente abajo, si ustedes lo ven acá, tenemos el silicio, haciendo parte del mismo grupo. Normalmente los elementos que hacen parte del mismo grupo de la tabla periódica tienen unas características muy similares. Para el caso del silicio, así como el carbono, pues también es tetravalente. Entonces, de ahí el origen de los silicatos. El silicio va a estar en el centro como una esferita gris y vamos a tener los oxígenos formando un tetraedro. Entonces tiene unas características muy similares a las del carbono y este también puede polimerizarse, es decir, unirse a otras unidades de silicatos, como en este caso. Miren, tenemos, todos estos son componentes del suelo, tenemos estos compuestos que tienen 2 átomos de silicio y a su alrededor pues tienen los átomos, 7 átomos de oxígeno, o tenemos todavía polímeros más complejos, estos polímeros cíclicos que tienen 1, 2, 3 silicios y algunos otros oxígenos a su alrededor. ¿Listo? Esos minerales silicios, como les digo, entonces forman polímeros y normalmente tienen cargas negativas. Esas cargas negativas pues los hacen aniónicos, así se llaman estos iones, aniónicos, y para compensar esas cargas pues tienen que unirse a elementos con cargas positivas, como por ejemplo el potasio, el calcio, el hierro, que si ustedes ven pues tienen cargas positivas, pueden unirse con estos aniones y formar sustancias muy estables en el suelo, silicatos de potasio, silicatos de calcio, silicatos de hierro, entre otros. Tenemos algunos otros elementos también que hacen parte del suelo, como por ejemplo el aluminio, que lo encontramos en los aluminosilicatos en un porcentaje del 7,57% y otros en porcentajes menores. Tenemos el hierro, que pues en el suelo encontramos óxidos de hierro, también encontramos la pirita, que es un sulfuro de hierro. Quizás los que escogieron la parte de extracción minera se van a encontrar con la pirita, que es un compuesto que se produce en algunas minas, es conocido como oro bobo también por su porcentaje, tiene un pequeño porcentaje de oro. Y tenemos también el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, que son algunos elementos fundamentales en la constitución del suelo. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, pues tengan en cuenta los elementos que conforman el suelo. El suelo, además de los minerales silicios, tiene minerales no silicios, minerales que no contienen el elemento silicio. Tenemos, por ejemplo, el carbonato de calcio, que también se encuentra en el suelo y es considerado un mineral no silicio. Este es el más abundante en el suelo, es poco soluble en agua, pero normalmente allí en la litosfera se disuelve con dióxido de carbono y con agua, como lo vemos en esta reacción, carbonato de calcio más dióxido de carbono más agua,
Y esto nos permite obtener este compuesto. No sé si ustedes recuerdan el nombre. Este lo vimos muchísimo en nuestra fase 2. ¿Será que algunos de ustedes recuerdan qué tipo de sustancia es esta? Bicarbonato. Perfecto, sí señora, son bicarbonatos, bicarbonato de calcio, exacto. Y esos bicarbonatos de calcio pues son fundamentales en procesos como la dureza, alcalinidad del agua, también en el suelo. Entonces recuerden, bicarbonato de calcio, este se encuentra en fase acuosa, ¿sí? Porque tenemos aquí un medio acuoso y este sí es soluble en agua. Aquí tenemos más o menos la textura es un sólido cristalino blanco muy fino, que se puede disolver en agua. Y tenemos algunos otros minerales. Bueno, quizás para los que vivimos en Bogotá, al lado de la Universidad Nacional, tenemos el Instituto Geológico Agustín Codazzi. De hecho, este Instituto Geológico es de entrada libre. No sé cómo esté ahorita por tema de pandemia. Quizás en las regiones donde ustedes se encuentran también hayan museos geológicos, donde se pueden apreciar cada uno de los minerales que se encuentran en el suelo. Algunos que se pueden extraer en menor cantidad, pero que tienen unas estructuras muy bonitas debido a la presencia de metales en su estructura. Entonces tenemos, por ejemplo, el óxido de hierro, conocido también como magnetita, ¿sí? Tiene esta estructura, esta morfología. Tenemos también el óxido de magnesio, que es un componente importante del suelo. Recuerden que son minerales no silíceos. Tenemos también el óxido de titanio, llamado también ilmenita, rutilo o anatasa. Tenemos el óxido de aluminio, que es un óxido un poco más grueso, que es también muy importante para la formación de aluminosilicatos. Y tenemos el óxido de zinc, ¿sí? Que tiene esta morfología también, es un sólido blanco. ¿Listo? Entonces, estos son los minerales no silíceos que encontramos en el suelo. En el suelo también encontramos materia orgánica. Esta, pues, es muy importante en la constitución del suelo y es la causa también de la fertilidad de los suelos. Esta fracción orgánica es una fracción muy pequeña. Les voy a mostrar aquí de forma más global para que ustedes puedan ver el porcentaje de los diferentes estados de agregación en el suelo. Miren ustedes, tenemos en el suelo al menos un 50% de sólidos, un 35% de agua y un 15% de aire. ¿Sí? Recuerden que este 15% pues es prácticamente dióxido de carbono y algunos otros gases en menor proporción. En cuanto a estos sólidos, nada más para que ustedes dimensionen la fracción orgánica que hay aquí, tenemos de ese 50% que un 45% son minerales que pueden ser silicios y no silicios, y el 5%, que es una fracción muy pequeñita, corresponde a la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, recuerden, esta fracción orgánica o materia orgánica representa un porcentaje muy pequeño, aproximadamente del 5%, proviene de los residuos vegetales en descomposición y se denomina también humus. Ese humus, que quizás ustedes ya pues han oído hablar de este componente, o algunos quizás si trabajan ya en laboratorio de análisis, pues tienen contacto con esta sustancia. Está conformado principalmente por ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. ¿Sí? Estos ácidos húmicos son los constituyentes principales del humus y de la materia orgánica del suelo, y los ácidos fúlvicos son las que aportan mayor acidez al suelo. Quizás ustedes recuerden un poquito también su química orgánica, por allí cuando ustedes veían ácidos carboxílicos. Bueno, esta estructura que ustedes ven acá es una estructura de los ácidos fúlvicos, son varias estructuras unidas. Entonces, en esos ácidos fúlvicos, que son pues anillos aromáticos que tienen grupos OH, también llamados grupos hidroxilo, encontramos también grupos ácido. Este es un grupo ácido, el que le da pues el carácter de ácido carboxílico a la sustancia, o de ácido fúlvico, aquí lo tenemos. Y quizás una característica importante de estos ácidos fúlvicos es que pueden formar puentes de hidrógeno. Quiero que ustedes vean aquí, por ejemplo, este grupo OH, el hidrógeno, que pues es parcialmente positivo, tiene una densidad de carga positiva, se une con el oxígeno de otra molécula de ácido fúlvico,
para formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Estos se conocen como interacciones intermoleculares. Ahora bien, si en la misma molécula hay interacciones como aquí, digamos el oxígeno de esta molécula se une con el hidrógeno de la misma molécula, tenemos ya interacciones intramoleculares. ¿Por qué es tan importante este tipo de interacciones? Porque cuando hay presencia de agua en el suelo, estas moléculas pueden formar esos mismos puentes de hidrógeno y albergar una gran cantidad de humedad en el suelo. Entonces podemos decir que la presencia de la materia orgánica ayuda a que haya una equilibrada cantidad de agua en el suelo debido a esas interacciones intermoleculares. Listo. Entonces, bueno, recordemos también que el suelo está formado por diferentes partículas. Las partículas del suelo pues son componentes minerales que varían en cuanto a su composición química, tamaño y forma. Normalmente en el suelo nosotros encontramos, en una muestra de suelo podemos encontrar tres tipos de partículas: arenas, limos y arcillas. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de partículas? Quiero mostrarles aquí mediante una imagen. La diferencia de estas partículas es el tamaño. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que las arcillas tienen un tamaño de 0,002 milímetros, por ejemplo, el limo tiene un tamaño de 0,05 milímetros, aquí estamos hablando del diámetro de la partícula, y la arena es mucho más gruesa, tiene una partícula de 2 milímetros. Exactamente, Alexandra, digamos, ese diámetro que tienen estos tipos de partícula, pues va a ser clave en la permeabilidad, en la absorción de agua. Importantísimo también saber que la arena pues es la materia constituida por pequeños gránulos de mineral desprendidos normalmente de las rocas, y esto se acumula pues en playas y en algunos ríos. Para el caso del limo, este pues es un sedimento, es considerado un sedimento que es transportado por suspensión por los ríos, por el viento, y se deposita normalmente en los lechos del curso del agua. Y para el caso de las arcillas, esta pues es tierra constituida por finos agregados de silicatos de aluminio hidratados. Entonces, bueno, me gustaría saber a través del chat si ustedes quizás ya han visto antes en alguno de sus cursos o han tenido familiaridad con el diagrama o triángulo de texturas del suelo. Me gustaría saber si ustedes han escuchado antes del diagrama de texturas del suelo. Sí, señora. Señora. Sí, profe. Listo. Sí, señora. La materia Ajá. me dieron eso. Profe. Perfecto. Sin embargo, hay muchos que no. Sí, señora. Listo. Muy bien, chicos, porque estos diagramas de texturas, bueno, los vamos a profundizar en nuestra siguiente clase para que, pues, porque hacen parte del paso 4, los vamos a ver tanto aquí como en nuestro componente práctico, pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Bueno, ¿por qué existen estos diagramas de textura? Normalmente se utiliza un diagrama de textura para poder indicar el contenido de las partículas de diferente tamaño en el suelo, como la arena, el limo o la arcilla, en una muestra representativa de suelo. ¿Cómo podemos identificar la textura? Normalmente en una muestra se separa la tierra fina de las partículas más grandes, como la grava, las piedras, y esa tierra fina es la mezcla entre arena, limo y arcilla. Esta práctica en el laboratorio es muy bonita porque normalmente podemos ver la distinción de esos tres tipos de partículas. Vamos a ver cómo nos va les digo, la siguiente semana ya tenemos seguridad acerca del componente práctico, pero normalmente pues el diagrama de textura, de acuerdo con las proporciones de arena, limo o arcilla, me permite identificar el tipo de suelo bajo el cual yo puedo clasificar esa muestra. Vamos a encontrar suelos arcillosos, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero esto es arcilla. Vamos a encontrar mezclas como suelos considerados arcillo-arenosos. Tenemos también algunos suelos, como por ejemplo franco-arcilloso. Estos suelos francos tienen una característica y es que
se conocen así porque representan las partes superficiales del terreno. ¿Sí? En estas partes superficiales del terreno tenemos una composición cuantitativa que tiene unas proporciones óptimas, sobre todo para el cultivo. Entonces aquí encontramos los suelos francos y bueno, tenemos diferentes mezclas que, como les comento, pues vamos a ver y vamos a profundizar en ellas en nuestra siguiente webconferencia. Entonces, miren ustedes, en este triángulo de texturas, nosotros vamos a encontrar aquí del lado izquierdo el porcentaje de arcilla que tiene la muestra de suelo. Ese porcentaje de arcilla va de 0 a 100, porque pueden haber suelos que no tengan arcilla, ¿sí? Sino que sean, por ejemplo, limosos o arenosos. Tenemos aquí en la parte derecha el porcentaje de limo que se encuentra en la muestra. ¿Sí? Ese va también de 0 hasta 100. Y tenemos también el porcentaje de arena, indicado en la parte inferior también, que va de 0 hasta 100. Entonces, por eso tenemos nuestro triángulo de texturas. Entonces, aquí quiero compartirles un breve ejemplo. Les digo, vamos a profundizar en esto en la siguiente clase. Normalmente, la mezcla de estos tipos de suelo, de estos tipos de partícula, perdón, deben darnos un 100%. Entonces podemos tener un suelo de este tipo, que tenga un 35% de partículas de arcilla, un 40% de arena y un 25% de partículas de limo. Esto me debe dar un 100% para una única muestra de suelo. Entonces, si yo quiero identificar cuál es el tipo de textura que tiene esta muestra, yo debo representar esos porcentajes en mi diagrama de textura. Por ejemplo, este 35% de arcilla lo puedo representar de la siguiente manera. Recuerden que el porcentaje de arcilla se encuentra aquí en la izquierda. Si nosotros ubicamos el 35% en estos porcentajes, el 35 estaría aquí. ¿Cómo represento yo ese 35%? Con una línea horizontal que atraviese ese 35% en el porcentaje de arcilla, o sea, de esta manera. Miren ustedes, ubico el 35% y para la arcilla trazo una línea horizontal. ¿Qué va a pasar con el porcentaje de arena? Tenemos un 40% de arena, entonces aquí en la parte inferior tenemos la arena, ubicamos el 40% y lo que hacemos es apoyarnos de esta línea diagonal que va de abajo hacia arriba. Vamos a trazar una diagonal a lo largo de mi esquema que vaya de abajo hacia arriba. Importante ubicar ese 40%. O sea, esta línea nos quedaría así. Miren ustedes. Atravieso mi triángulo empleando la diagonal. Ahora, por último, para el caso del porcentaje de limo, que es el 25%, ubicamos, aquí está el porcentaje de limo, ubicamos el 25%, que sería por aquí, ¿sí? Y vamos a seguir nuevamente la diagonal, de arriba hacia abajo. Si ustedes observan, aquí tenemos unas diagonales, ¿sí? Que van de esta parte de arriba hasta abajo, entonces ubicamos ese 25% y trazamos una diagonal. Aquí está. Como nuestra mezcla es un 100%, pues ese 100% debe coincidir en un punto de ese diagrama de textura. Ese punto me va a determinar el tipo de textura de mi muestra. Entonces, quiere decir que para esta mezcla, chicos, ¿qué tipo de suelo tengo? ¿En dónde confluyen esos tres trazos? ¿En qué parte? Sería un suelo franco, profe. Franco arcilloso. Exactamente, sería franco arcilloso, mira, porque estamos de hecho ubicados aquí, mira, en esta zona café, que es un suelo franco arcilloso. Sí, es un suelo que tiene el tamaño de partícula de la arcilla, pero al ser un suelo franco, recuerden, este está representado por partes superficiales de terreno. Esa es la característica de los suelos francos. Aquí está, ¿listo? Porque si fuera franco, nos debía aparecer, digamos, ese centro, allí donde confluyen las tres líneas, debería aparecer aquí como en la parte de abajo.
Como les digo, chicos, la siguiente semana, pues como vamos a tener un ejercicio, ustedes van a tener un ejercicio para el paso 4 muy similar a este, les vamos a dar los porcentajes y ustedes van a indicar qué tipo de suelo es. Entonces, este ejercicio pues lo vamos a hacer entre todos la siguiente clase. ¿Listo? Exactamente. Sería un suelo franco-arcilloso. Aquí está. Listo. Entonces, para finalizar estas propiedades, esta parte de propiedades del suelo, quizás una de las... Ay, perdón chicos, ¿ustedes me están escuchando en este momento? Sí. Sí, Listo, señora. Sara, gracias. Sí, Sí, señora. señora, sí, señora. Vale, perfecto. Sí, Pensé que se me había apagado el micrófono. Listo, entonces dos propiedades bien importantes y que también vamos a ver en el paso 4 porque vamos a determinarlas matemáticamente, hoy solo vamos a hacer la descripción cualitativa, son dos propiedades que están asociadas a las reacciones y múltiples equilibrios que se llevan a cabo en el suelo. Quiero que ustedes vean aquí, tenemos pues una muestra de suelo puesta de forma vertical. Bueno, sabemos que el suelo pues normalmente lo tenemos de forma horizontal. Quiero que ustedes vean aquí, vamos a tener una muestra de suelo y normalmente al interior del suelo tenemos diferentes metales. Tenemos, por ejemplo, calcio, cuya carga es +2, tenemos hidrógeno, cuya carga es +1, tenemos también iones como el potasio, el aluminio, el magnesio, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos múltiples metales que son absorbidos, que hacen parte de diferentes sustancias, fertilizantes, agroquímicos que se agregan al suelo o también son constituyentes naturales del mismo. Estos iones pueden darle al suelo unas características de acidez o basicidad, o acidez o alcalinidad y basicidad es lo mismo. Entonces, dependiendo del flujo, las concentraciones de estos iones, vamos a poder tener suelos relativamente ácidos o relativamente básicos y pues también estos ayudan a neutralizar algunas sustancias que ingresan al suelo. Entonces tenemos dos propiedades, una de ellas es la capacidad amortiguadora. Esta capacidad amortiguadora es la cantidad o hace referencia a la cantidad de ácido o base que puede estabilizar el pH del suelo cuando un elemento ácido o alcalino ingresa al terreno. Entonces, esta capacidad amortiguadora permite que, de acuerdo con los nutrientes o iones que yo tenga en el suelo, si ingresan nuevas sustancias, estos iones pueden reaccionar con ellas para tratar de mantener la acidez o la basicidad. Generalmente los elementos o los iones que provocan la acidez son el hidrógeno y el aluminio. Son a los que fundamentalmente se les atribuye la acidez del suelo. Y para el caso de la basicidad, los elementos que otorgan alcalinidad o basicidad son el calcio o el magnesio. Tenemos también otra propiedad que es la capacidad de intercambio catiónico. Esta es la capacidad de absorber o desorber cationes que se encuentran disponibles en la solución del suelo. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos únicamente cationes, elementos cargados positivamente. Estos pues pueden sufrir un intercambio catiónico con sustancias que ingresan desde la parte exterior del suelo, como les digo, a través de diferentes sustancias que son agregadas a ella y pueden intercambiarse por medio de procesos como la presión osmótica. Entonces, bueno, pues desafortunadamente buena parte de estas sustancias, como por ejemplo los metales pesados o algunas otras, están siendo arrojadas indiscriminadamente al suelo, a este componente de la litosfera, provocando serios problemas de contaminación. Uno, o quizás una de las principales causas de contaminación es el aumento en la acidez del suelo. Hay diferentes normas técnicas que regulan el pH que debe tener un suelo óptimo, por ejemplo, para el cultivo o para otros usos. Normalmente el pH óptimo para la fertilidad del suelo está entre 6 y 7, ¿sí? Bueno, normalmente nutrientes como calcio, magnesio y fósforo están en concentraciones adecuadas para asimilación de las plantas.
Aquí lo ideal es que cada uno de los nutrientes del suelo se encuentre en una concentración o proporción adecuada para que podamos mantener estos niveles de pH. ¿Cuáles son las causas de la acidez del suelo? Las causas son las precipitaciones ácidas, las adiciones de materia orgánica a partir de residuos vegetales. Normalmente el suelo tiene humus, pero en algunos sectores agrícolas tienden a adicionar más humus al suelo, pensando que esa pueda ser una razón o puede ser una forma de aumentar la fertilidad del suelo, pero no es así. El adicionar más humus al suelo, recuerden que el humus está conformado por ácidos como los ácidos fúlvicos, puede generar una acidez excesiva del suelo y esto puede originar incluso problemas de erosión. También la adición de fertilizantes, tenemos también otros procesos como la oxidación de pirita, que es el sulfuro de hierro, y también la disolución de dióxido de carbono en el suelo. También puede producir ácido carbónico, pues que por su carácter ácido también puede producir este efecto. Muy bien, Alexandra, gracias por el dato. Nos indicas que el exceso de materia orgánica retiene más plaguicidas. Claro que sí, de hecho tiene mucha lógica porque esta materia orgánica, como les comenté previamente, también almacena muchísima humedad y el hecho de que tenga humedad también provoca desequilibrios químicos y reacciones con otras sustancias. Quizás una de ellas sea el almacenamiento de los plaguicidas, como nos comenta Alexandra. Entonces, ojo con esto, chicos. Importante, dependiendo la industria que ustedes hayan elegido, pueden ir identificando un efecto. Recuerden que el efecto no es la contaminación del suelo. Aquí tenemos un efecto importante que es el aumento en la acidez o incluso la disminución de la acidez del suelo. ¿Listo? Tenemos algunos efectos provocados o que hacen parte de la acidez, es decir, suelos con pH bajo. También puede ser un problema derivado de la industria que ustedes han elegido. ¿Por qué decimos que suelos con pH bajo? Como les comenté previamente, el suelo también tiene aluminosilicatos. El aluminio tiene una característica y es que produce reacciones de hidrogenólisis, es decir, reacciona con el agua y libera iones hidrógeno. Los iones hidrógeno son los principales causantes de la acidez. Quiero que ustedes vean aquí dos muestras, son dos muestras de pasto de un suelo que tiene aluminio en alta cantidad y uno que, pues, un suelo sin aluminio y un suelo con aluminio. Entonces tenemos aquí un suelo sin aluminio, que en este caso pues no genera reacciones de hidrólisis y por tanto pues mantiene una acidez equilibrada del suelo. Vamos a tener unas raíces más grandes, ¿sí? Vamos a tener pues una vegetación un poco más extensa y ahora si tenemos un suelo con una alta acidez, con un alto contenido de aluminio, pues vemos aquí los cambios que pueden haber en la planta. Si eso lo vemos ya de forma microscópica, podemos ver las raíces de estas plantas en un suelo sin aluminio, ¿sí? En el cual pues podemos tener una acidez óptima. Si ustedes ven, tenemos unas raíces firmes. Ahora en un suelo de alta acidez, tenemos unas raíces deformes. Entonces esto también tiene un impacto directo sobre la vegetación. Otro de los efectos de la contaminación del suelo son la salinización y la alcalinización. Incluso lo veíamos un poquito en la parte de contaminación del agua. Aquí quiero que ustedes vean quizás uno de los impactos directos de la salinización y alcalinización del suelo. Recuerden que alcalinización sería lo opuesto a acidez. La salinización pues también se puede ver a acumulación de sodio en el suelo y la alcalinización a la acumulación de calcio y magnesio. Este calcio y este magnesio también hace parte de diferentes sustancias como plaguicidas o algunos otros compuestos que son agregados al suelo. Incluso pueden ser producidos de forma natural, por fuentes naturales. Entonces, tenemos el origen de esta salinización y alcalinización de forma natural o antrópica. Estos fenómenos se pueden producir por actividades agrarias a partir del uso de fertilizantes, movilizaciones de tierra que ocasionan la aparición de rocas salinas en la superficie o la actividad industrial. ¿Cuáles son los efectos
de esa salinización y alcalinización o de ese aumento de sodio, calcio y magnesio. Una disminución en la disponibilidad de nutrientes de hierro, potasio y fósforo. ¿Esto por qué? Pues porque va a haber un mayor intercambio iónico entre estos cationes, dejando de lado la disponibilidad de estos nutrientes. También se forman costras que bloquean la permeabilidad del suelo. Aquí podemos ver un ejemplo. Y en las plantas, la mayor concentración de sal en el suelo respecto a la del interior de la célula crea una presión osmótica negativa. ¿Qué quiere decir que hay una presión osmótica negativa? Quiere decir que el suelo va a requerir una mayor energía para absorber el agua debido a esa cantidad excesiva de sales. Entonces, bueno, quizás esa es una de las mayores problemáticas generadas por la salinización y alcalinización. Listo, Wilson, muchísimas gracias por tu asistencia. Ya les comparto la asistencia. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la transformación del ecosistema por degradación de suelos, por salinización. Quiero que ustedes vean cómo partimos de un ecosistema fértil. Aquí pues ya tenemos la generación de cultivos, actividades industriales como el pastoreo y finalmente pues en buena parte de estas actividades cuando se hace un uso extensivo o intensivo de la tierra pues pueden dar lugar a la degradación de suelos por salinización. Listo, chicos. Entonces, aquí hay más efectos de contaminación del suelo para que ustedes también los tengan en cuenta. La degradación química es el resultado de la acumulación de sustancias que ocasionan un equilibrio en las condiciones del suelo. Esa acumulación de sustancias puede dar origen, como ya lo mencionamos, a la salinización, que se debe a acumulación de sales, que dificultan el desarrollo de las plantas. Tenemos también la sodificación, que es la acumulación de sodio, afectando la producción de suelo. Tenemos la nitrificación, que es la acumulación de nitrógeno en forma de nitratos. La acidificación, que como ya lo mencionamos, se debe principalmente a la concentración de iones hidrógeno e iones aluminio. Esa concentración de iones ácidos impiden la actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes, y también esa degradación química del suelo se debe a la acumulación de metales pesados y agroquímicos. Entonces, bueno, recordemos, esos metales pesados y agroquímicos también pueden generar un aumento excesivo o desactivador, ocasionando la inutilización del suelo. Listo, chicos. Entonces aquí pues vamos finalizando. Quizás una de las principales causas de la contaminación es la alta concentración de metales pesados en el suelo. Estos metales pesados son principalmente arsénico, cadmio y mercurio, ¿no? También derivados todos de actividades antropogénicas. Por ejemplo, en la industria de curtido de cuero vimos en la fase anterior que se utilizaban diferentes sales que también pues tenían metales pesados. Buena parte de estos metales van a parar a los cuerpos de agua o también a los lodos, afectando el suelo directamente. ¿Qué pasa con estos metales pesados? Pueden ser absorbidos por las plantas, pueden pasar a la atmósfera por volatilización o pueden movilizarse en aguas superficiales o subterráneas. ¿Listo? Sabemos que esos metales pesados también pueden venir de procesos naturales, pero normalmente, o bueno, la mayor cantidad o concentración de esos metales provienen de actividades antropogénicas. Listo, entonces, bueno, quizás también una de las mayores causas de contaminación son el uso indiscriminado de fertilizantes. Como sabemos, los fertilizantes tienen elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y estos pues en exceso, utilizados en estos agroquímicos, pues pueden provocar problemas muy serios para la fertilización del suelo. Sabíamos entonces por nuestra fase anterior que el exceso de nitrógeno y fósforo puede generar también problemas de eutrofización en las aguas, cuando estos agroquímicos o fertilizantes van a parar por escorrentía a los diferentes cuerpos de agua. Tenemos también los pesticidas. Dentro de los pesticidas tenemos los hidrocarburos clorados, los compuestos organofosforados,
tenemos los carbamatos y algunos pesticidas naturales. Quiero presentarles las estructuras de esos compuestos, estos hidrocarburos clorados. Aquí podemos ver un ejemplo de la estructura de estos hidrocarburos clorados que son utilizados como pesticidas. Debemos tener en cuenta que los pesticidas, además de ser sustancias que se utilizan para matar insectos, también incluyen sustancias químicas para el control de hierbas, de gérmenes, de moho, de roedores, entre otros. Y pues debemos tener en cuenta que su objeto es controlar, prevenir o combatir organismos capaces de producir plantas, de producir daños a las plantas, a las semillas, entre otros, ¿no? Entonces se utilizan sí con una finalidad, pero el uso excesivo de estos pues son los que dan problemas derivan en problemas de contaminación del suelo. Aquí tenemos entonces el ejemplo de los hidrocarburos clorados. Estos tienen anillos aromáticos unidos con elementos como el cloro, ¿sí? Estos pues son altamente tóxicos para insectos. Tenemos también los compuestos organofosforados, que son derivados del ácido fosfórico. Aquí pues encontramos algunos ésteres fosfóricos, algunos compuestos tiofosfóricos por la presencia de azufre y pues algunos otros compuestos también tiofosfóricos o ditiofosfóricos, entre otros. Tenemos también los carbamatos, que son derivados del ácido carbónico, y tenemos algunas sustancias naturales como la nicotina, la rotenona y la piretrina, que son compuestos que también actúan como pesticidas. También tenemos plaguicidas, quizás aquí en la búsqueda ustedes también encontrarán los tipos de plaguicidas, como los insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas. Tenemos también estos otros que son roedoricidas, molusquicidas y alguicidas, ¿listo? Entonces tenemos una gran variedad de plaguicidas que también son aplicados al suelo y estos pues van a producir un desequilibrio ecológico, también pues por su uso excesivo. Los microorganismos que se encuentran en el suelo pueden generar una resistencia hacia esos plaguicidas y quizás pues la medida que se toma es adicionar más plaguicida al suelo. Entonces es la medida inmediata y pues esto también deriva en problemas de contaminación y generan una toxicidad residual cuando van a parar a los alimentos. Listo, chicos. Entonces aquí finalizamos, pues teniendo en cuenta las diferentes técnicas de análisis químico que se emplean para poder hacer análisis de suelo. Normalmente en el laboratorio, pues nosotros utilizamos titulaciones potenciométricas o volumétricas. Estos hacen parte de los métodos químicos de análisis de suelo, que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Aquí tenemos otro método de análisis químico que es cualitativo, que es la colorimetría, y tenemos también algunos métodos instrumentales, como por ejemplo la absorción y emisión atómica y la cromatografía líquida de alta resolución. Normalmente la absorción y emisión atómica se utiliza para el análisis de metales pesados en el suelo. Ya la colorimetría, la titulación potenciométrica o la cromatografía líquida nos ayuda a analizar, por ejemplo, la materia orgánica que se encuentra en el suelo o también identificar algunos componentes claves en la alcalinidad o la acidez de las aguas. Recuerden entonces consultar la norma técnica colombiana 3656, que también les puede brindar elementos para el juicio categórico de su diagrama de juicios de valor, de su mapa conceptual. Entonces, chicos, bueno, permítanme, les voy a compartir la asistencia, les voy a mostrar una diapositiva para que por favor puedan tomar una captura de... Es una diapositiva, aquí les estoy compartiendo, chicos, la asistencia, por favor me ayudan a verificar que se pueda abrir sin problema. Les voy a pedir que de preferencia tomen un pantallazo de esta diapositiva. Es la diapositiva con la que vamos a empezar nuestra siguiente sesión. Dado que como vamos a abordar el paso 4, vamos a hablar acerca de los tratamientos del suelo. Entonces vamos a abordar de forma muy general algunos tratamientos específicos que se utilizan en la industria, tratamientos físico-químicos, biológicos, térmicos, mixtos. Entonces, recuerden que ustedes para el juicio instrumental eligen dos métodos de tratamiento.
Para esta ocasión, esos métodos pueden ser de cualquier tipo, biológicos, térmicos, mixtos. Entonces, eligen dos de acuerdo con la industria y tipo de contaminantes que pues ustedes hayan identificado. Y la siguiente clase, pues vamos a arrancar con el desarrollo del paso 4 para que ustedes puedan tener elementos para su desarrollo. ¿Listo? Listo, me dicen que se ve muy pequeña la imagen. Bueno, déjenme ver por qué. Sí, de todas maneras yo les voy a proporcionar mañana, aquí les estoy compartiendo, miren los métodos físico-químicos, aquí están. Les voy a compartir el día de mañana la presentación, esta misma presentación para que ustedes tengan estos métodos. De hecho, aquí brindo una explicación de cada método, pero es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Recuerden, eligen solo dos de acuerdo con la pertinencia del método. Si quieren, tomen aquí pantallazo también. Y pues ya saben, chicos, los invitamos cordialmente el próximo jueves a nuestra web conferencia para que podamos finalizar entonces las temáticas de la actividad. Los invito también a participar en el foro. Y bueno, bueno, dice Natalia que no le abre el enlace, déjenme confirmar. Chicos, ¿ustedes me confirman si les abre el enlace de asistencia? Lo voy a compartir otra vez. Listo. Por aquí me están confirmando que se abrió. De pronto Natalia trata de revisar a ver si es tu celular, si no, si tienen algún problema con el diligenciamiento, les dejo mi Skype para que desde allí pues me puedan compartir sus datos. Eso es, chicos. Muy Lo bien. puede copiar y Profe, pegar en la pestaña profe, y se abre. hola, profe, ¿cómo Gracias. vas? Hola Miguel, muchas gracias. Bien, bien, vamos bien, sí señor. Profe, Gracias, no, mira que Alexandra. no me he podido enlazar con él para inscribirme en la conferencia. O sea, el enlace no me da. Listo, Miguel. Entonces, a través de Skype, te pido por favor me compartas tus datos. Gracias, Génida. Entonces, ¿me puedes compartir tus datos por Skype y yo te agrego al listado de asistencia? ¿Listo, Miguel? Listo, profe, gracias. Un abrazo inmenso. Dios te bendiga. Muy buena explicación. Gracias, Miguel. Buenas noches. Bueno, chicos, entonces, pues les deseo una feliz noche a todos. Profe, ¿me lo Recuerden, puede volver a compartir? sí, claro que sí, Natalia. Ya te lo comparto. Ahí está. Profesora, estaba diciendo que le tomáramos un pantallazo a una segunda parte. ¿Puede volver a compartir en la pantalla? Claro que sí, mira, son los métodos de tratamiento. Bueno, aprovecho aquí para preguntarles algo. Justo me hacen una observación acerca de la hora de la web, que si hay opción de que la web sea más temprano. Elegí las 8 de la noche porque sé que es donde tenemos mayor asistencia de estudiantes, pero quiero saber con ustedes, que son los asistentes, si hay algún problema y que podamos dejarla para las 7 de la noche. ¿Podríamos comunicar esa hora para nuestra siguiente web o prefieren las 8? Digamos que en este caso no tendría problema, lo hago más por asistencia. Profe, pues realmente a mí sí se me ha facilitado la web conferencia tan tarde porque uno llega muy tarde a casa y pasa, a mí me sirve porque la hora está perfecta para mí. Listo, perfecto. Bueno, sí, muchas gracias, Miguel. De hecho, sí veo aquí que hay como mitad y mitad, 7 u 8. Bueno, chicos, si les parece bien, pues podemos programar la siguiente web, que ya habíamos dado difusión a las 8, y más bien los CIPAS los dejamos para las 7 de la noche, dándole la opción pues a los que llegan un poquito más tarde también de conectarse al CIPAS. Podemos dejar los CIPAS a las 7, dado que no hemos compartido la programación, y la próxima web la dejamos para las 8. ¿Listo? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces recuerden, yo les comparto Gracias, la presentación profe. mañana. A ustedes, muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, profe. Excelente explicación, como siempre. Listo, Diana, muchísimas gracias. Por favor, regalarme en línea, es que no me pude. Listo, Alba. ¿Necesitas, Alba, la asistencia? ¿Sí? Gracias, sí. Ya, Sí, ya te señora. la compartí y creo Bueno, que... gracias. Gracias, Albenio. Hasta luego, Stephanie. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe, muchas gracias. Gracias, José Luis. Muchas Gracias, gracias, profes. profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Ingrid. Gracias, Albenio. Profe, que descansen. Feliz descanso. Gracias, Luis.